Link Start. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero tengan un buen fin de semana. Les traigo el final del volumen 2 de Arifureta. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos esta gran historia. Epílogo. Eres realmente digno de ser un héroe. Una clara voz resonó a través de un valle montañoso iluminado por una media luna y adornado con hojas otoñales. El hombre que había hablado entrecerró los ojos y extendió una mano ante él. Pero yo, la persona a la que se dirigía, tartamudeaba. Se dieron cuenta de que estaban al borde de una decisión que cambiaría su vida irrevocablemente, y la tentación y los peligros de cada elección los llevaron a dudar. Mientras miraban a su alrededor, vieron a la legión de monstruos que se habían doblegado a su voluntad. La cordillera que se extendía al norte de la ciudad lacustre de Ur descansaba cerca de la cima del territorio de Eilik. Habían dejado atrás la seguridad de sus compañeros y habían venido aquí solos para hacer algo sobre su frágil posición. A pesar de que habían sido convocados como uno de los héroes elegidos, a pesar de que tenían un talento que superaba a la mayoría de los humanos de este mundo, habían sido relegados a un papel secundario. Y eso, no podían soportarlo. Pero lo que más no podían soportar era el hombre que los había hecho a un lado y que había asumido el papel de héroe al que aspiraban. Por eso vinieron a poner a estos poderosos monstruos bajo su control, para ganarse el respeto de los demás. Sin embargo, se estaban acercando a su límite. Con el tiempo suficiente, su sueño podría haberse hecho realidad, pero eso también era cierto para todos los que estaban a su alrededor, especialmente el grupo que luchó en el frente. Ese grupo debe haber superado hace tiempo sus habilidades. Aunque querían ser admirados y amados por todos, habían estado demasiado asustados para volver al laberinto. En ese momento había pocas posibilidades de que pudieran alcanzar a los mejores. Se lo habían dicho una y otra vez con los métodos correctos. A pesar de que nunca habían estado seguros, y muchas veces habían estado a punto de rendirse, creyendo que no habían nacido con el tipo de talento que habían tenido los verdaderos héroes. Y, sin embargo, perseveraron. Por eso había sido tan conmovedor la repentina aparición del hombre que les había dicho en verdad eres especial, y por eso su invitación sonaba tan atractiva. Incluso si a cambio de aceptar su oferta, tendrían que renunciar a algo irreemplazable. ¿Realmente me convertirás en un héroe? ¿No te darás la vuelta y me traicionarás? Por supuesto. Siempre y cuando estés dispuesto a desechar todo y te pongas del lado de nuestro amo. Tendrás que probarte a ti mismo luchando contra esa diosa agrícola tuya y sus guardaespaldas, pero si lo haces, te trataremos como nuestro héroe. Te prometo que no te traicionaremos. No hay nadie más en quien podamos confiar. Es precisamente porque eres especial que queremos invitarte a nuestro campamento. Yo, un héroe. Finalmente me convertiré en la protagonista de mi propia historia, volvieron a tragar las seductoras palabras del hombre. Las negras llamas de la ambición ardían ferozmente dentro de sus ojos. Su deseo y desesperación se derramaron como un dique roto, manchando su silueta de negro. Sin siquiera molestándose en ocultar su emoción, asintieron vigorosamente y se mojaron los labios. Yo lo haré. Me convertiré en tu héroe. Su expresión no puede ser llamada heroica por ninguna. Una sabia elección. Estoy deseando trabajar contigo, héroe. El hombre sonrió suavemente, mientras que internamente se rió para sí mismo. No solo estaba a punto de ocurrir una maravillosa matanza, sino que sería provocada por uno de los suyos. La ironía era simplemente deliciosa. En un tranquilo rincón de la cordillera norte, dos carcajadas se superponían. Los únicos que estuvieron presentes para dar testimonio fueron la desolada media luna y una legión de monstruos irreflexivos. Capítulo extra, sí, soy un monstruo, ¿tienes algún problema con eso? En lo profundo del bosque neblinoso, una sola figura corría con todas sus fuerzas. Su pálido pelo azul se mezclaba con la niebla, pero la velocidad a la que se movía enviaba ondas a través de la niebla. A pesar de lo suave que era su pelo ondeando a través del viento, su expresión era cualquier cosa menos ligera. De hecho, estaba llorando mientras corría. Era bastante fácil para una niña de 5 a 6 años perderse y ser devorada dentro de los bosques de Altina, un lugar considerado como una guarida de monstruos por la mayoría de los hombres.
Aún así, no había preocupación de que se comieran a esta chica en particular. Era difícil de decir porque estaba agachada, pero la niña que corría entre la niebla tenía un espléndido par de orejas de conejo saliendo de su cabeza. Era miembro de la raza bestial que habitaba estos bosques, los hombres conejo. Los hombres conejo eran considerados la raza más débil de las bestias, pero a cambio tenían el mejor sentido del oído, y eran hábiles para esconderse. Incluso una chica como ella tenía las orejas muy afiladas. Pocas criaturas podían escapar al sentido del oído de un hombre conejo. Y esta conejita en particular tenía una habilidad especial que otros hombres conejo no poseían. De ahí por qué había pocas posibilidades de que esta niña en particular corriera peligro de muerte, especialmente porque estaba tan cerca de su aldea. Como era de esperar, la joven conejita llegó a salvo a su aldea, a pesar de sus fuertes llantos. La niebla empezó a diluirse al acercarse. Los límites de su ciudad natal estaban definidos por una cerca de madera bien cuidada. Estaba mucho mejor mantenida que la mayoría de los otros asentamientos bestias, incluso los que pertenecían a otras tribus de conejos. Los postes de la cerca estaban lo suficientemente juntos como para que uno no pudiera verlos fácilmente, y cada uno de ellos tenía 3 metros de altura. Normalmente las únicas opciones de la mayoría de los hombres conejo cuando se trataba de una confrontación eran huir o esconderse. Tanto en lo que respecta a ellos mismos, como en lo que respecta a sus aldeas, rara vez se concentraban en una defensa pesada. Mientras les pudiese dar tiempo suficiente para huir, y estuviesen lo suficientemente espaciados como para darles una buena visión de la situación en el exterior, era una buena barrera para ellos. Y, sin embargo, la valla que rodeaba este pueblo era sorprendentemente robusta. A primera vista parecía bastante resistente, pero una inspección más detallada mostró que las tablas utilizadas para sujetar los postes de la valla eran sorprendentemente frágiles. Parecía como si esta aldea estuviera más enfocada en asegurarse de que su valla no pudiera ser vista a través de ella que en crear una adecuada barrera defensiva. La joven conejita dio vueltas alrededor de la inusual valla y entró. El hombre conejo que vigilaba la puerta le dijo algo al pasar, pero ella lo ignoró. Muchos otros hombres conejo la llamaron cuando ella pasó corriendo, pero ella los ignoró a todos y se dirigió directamente a su casa. «Oh, ¿qué pasa, Shea? Tus orejas de conejo están caídas». La niña conejita de 5 años, Shea, levantó la vista para ver a una mujer coneja mayor salir de una habitación. Tenía el pelo azul oscuro que era característico de su raza, y ojos gentiles que ocultaban una poderosa voluntad. Esta última era una rareza entre los hombres conejo. «Mamá». Aún llorando, Shea saltó a los brazos de su mamá, Mona Aulia, con una velocidad que parecía impensable para una niña de 5 años. Mona soltó un gruñido muy indecoroso mientras Shea se abalanzó sobre ella. Pero Shea no se dio cuenta, ya que estaba muy ocupada limpiándose los ojos y la nariz en el pecho de su madre. La vestimenta tradicional de los hombres conejo fue sorprendentemente reveladora. Las mujeres llevaban lo que básicamente no era más que un bikini y una minifalda. Para los hombres conejo, usar ropa pesada solo se interpondría en su camino cuando estaban tratando de correr. El sonido del crujido de la ropa les alertaría sobre sus enemigos más perceptivos. Debido a la niebla perpetua, la temperatura no variaba mucho durante todo el año, y no tenía mucho sentido guardar ropa que tendría que ser desechada si alguna vez tuviera que correr. Y así, el escote de Mona pronto fue manchado en lágrimas, moco y baba. Pero no parecía preocupada por eso en absoluto. De hecho, actualmente estaba ocupada lidiando con el dolor en su estómago y asegurándose de que no vomitara sobre su hija. Con lágrimas en los ojos, Mona acarició suavemente la espalda de Shea y una vez que se había calmado un poco le preguntó qué le pasaba. Shea llorando miró a su madre. En vez de una respuesta, ella contestó con una pregunta propia. «Mamá, ¿soy un monstruo? ¿Soy malvada?» Shea. Era raro que una niña tan joven pensara en cosas tan terribles, pero Mona sabía de las habilidades peculiares de su hija para que pudiera adivinar lo que debía haber pasado. El cabello azul claro de Shea no era lo único especial en ella. También tenía la habilidad de almacenar y manipular maná, algo que ningún hombre bestia debería haber podido hacer. Además, era capaz de usar su propia magia especial. Ni siquiera los humanos o los demonios podían hacer las dos últimas cosas, que eran habilidades únicas de los monstruos. Y los monstruos eran odiados por todos, sin importar su raza o nacionalidad. Esta es la razón por la que la valla de la aldea de Aulia se había hecho para impedir que alguien viera el interior. Su familia había hecho todo lo posible por criarla dentro de la aldea, para que nadie pudiera enterarse de su existencia.
Si alguien descubriese quién era ella, incluso entre los hombres bestias de Berbergen, seguramente sería ejecutada. Si Shea no hubiera nacido en una tribu de hombres conejo, que eran conocidos por valorar el amor familiar por encima de todo lo demás, seguramente habría sido ejecutada en el momento en que nació. Solo los Aulia estarían dispuestos a correr tales riesgos para protegerla como lo habían hecho. Pero por mucho que los adultos trataran de protegerla, no había manera de que una niña curiosa se sintiera satisfecha viviendo en los confines de su pequeña aldea. Era natural que ella quisiera explorar el mundo exterior. Shea, has vuelto a salir, ¿verdad? Lo siento mamá. Pero, Shea bajó la cabeza disculpándose, y Mona sonrió suavemente. Alguien debe haber visto a Shea en una de sus excursiones. Mientras que los hombres bestias no perdían el sentido de la dirección en la niebla, su visión se veía obstaculizada como en cualquier otra raza. Y aunque Shea sentía curiosidad por el mundo exterior, sabía los problemas que le causaría a su familia si alguien la veía. Por eso había usado sus innatas habilidades de sigilo, que superaban con creces a las de muchos hombres conejo adultos, para mantenerse fuera de la vista cuando abandonó la aldea. Así que incluso si alguien la había visto, Mona dudaba de que la hubieran visto bien. Significa que solo podía haber una razón por la que Shea lloraba. Una silueta blanca corriendo entre los árboles. No importa cuán rápido lo persigas, desaparece como una ilusión antes de que puedas alcanzarlo. Debe ser algún tipo de monstruo nuevo, o quizás un espíritu maligno que ha perseguido el bosque durante siglos. ¿Es eso lo que has estado oyendo decir de ti, con esas orejitas tuyas? Mamá, ¿lo sabías? Mona asintió con la cabeza mientras volteaba suavemente las orejas de conejo de Shea. Había oído los rumores que sus compañeros hombres conejo habían estado susurrando. Por ahora no era más que una especie de leyenda urbana, el tipo de cosas de las que la gente hablaba solo para tener algo de lo que hablar. Había más leyendas sobre este bosque que árboles, así que aún no había nada de qué preocuparse. Aunque por supuesto, Shea debe haberse sorprendido bastante al escucharlos por primera vez. Ella ya sabía que era diferente al resto de su familia. Y sabía que podía hacer lo mismo que los monstruos. Había evitado pensar en ello tanto como le fuera posible, pero era difícil no hacerlo cuando escuchaba a la gente hablar de ello. Tal vez realmente soy algo diferente. Tal vez realmente soy algún tipo de monstruo que no es un monstruo o una bestia. Lágrimas frescas brotaron de las esquinas de los ojos de Shea, y ella lloraba. Mona le dio a su hija una mirada que era a la vez amable y severa, pero llena de amor. Shea, ¿odias a los monstruos? ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Shea no entendía por qué su mamá le preguntaba esto. ¿Mamá también piensa que soy un monstruo? Pensó con tristeza, sus orejas de conejo temblaron. Mona suavemente acarició la mejilla a su hija, y la miró suavemente a los ojos. Había una sorprendente cantidad de peso en su mirada. Tienes miedo porque eres diferente a los demás. Es aterrador, y solitario, y triste. Lo sé, pero ya sabes, Shea. Mamá está celosa de ti. Está celosa y feliz de tener una hija tan maravillosa. ¿Por qué? Porque si eres diferente a los demás, significa que puedes hacer cosas que nadie más puede hacer. ¿No crees que es increíble? Las palabras de Mona no tenían sentido para Shea, y ella miró a su alrededor inquieta mientras lágrimas azules caían de sus ojos. ¿Increíble? ¿Qué harías si fueras como yo, mamá? Fufu. Bueno, tu mamá siempre ha querido ser una heroína desde que era pequeña. ¿Una heroína? Mona tenía una constitución sorprendentemente débil, y por lo general estaba en cama la mitad del mes. Shea parpadeó sorprendida mientras miraba a su madre. Era extraño decirlo, para alguien tan débil como ella, pero luego Shea asintió, pensando que era muy propio de ella tener ese deseo. Así es, una heroína. Sabes, siempre quise ser alguien que pudiera proteger a su familia. Y no solo pasar todo el tiempo huyendo o escondiéndome. Quería ser la clase de persona que pudiera hacer frente a todo lo que intentara herir a la gente que amo. Los hombres conejo eran gente amable y amante de la paz. Era raro que uno fuera tan valiente como Mona. Sin embargo, tenía una constitución demasiado débil para convertirse en el tipo de persona que quería. Aunque tenía una voluntad más fuerte que la de cualquiera de sus hermanos, un corazón más fuerte que el de cualquiera de su familia, el destino le había dado un cuerpo que era frágil incluso para los bajos estándares de su ya débil raza. ¿Podría haber algo más irónico? Pero precisamente por eso había rezado. Siempre había rezado para que mi hijo fuera más fuerte que yo, y Shea, tú eras todo lo que podía esperar. No te imaginas lo feliz que estoy de tenerte como hija. Mamá.
Mona abrazó fuertemente a su hija, tratando de transmitir la profundidad de su felicidad y orgullo. Shea. No importa si eres una mujer bestia, o un monstruo, o incluso una fenómeno. Son solo palabras. Solo tú puedes decidir en qué tipo de persona quieres convertirte. Y todo lo que importa es que te conviertas en esa persona. Es precisamente porque eres diferente de una mujer conejo normal que puedes convertirte en cualquier cosa que tu corazón desee. Shea pudo ver de cerca cuánto la amaba su madre. Cautivada por su mirada, Shea le devolvió la mirada. Entonces, como una profeta, Mona comenzó a predecir el futuro. Shea. Estoy segura de que te enfrentarás a muchas dificultades en el futuro. Mucho más de lo que cualquier persona normal lo haría. Crecer será difícil. Eso es lo que pasa cuando eres diferente de los demás. Mamá. Las orejas de conejo de Shea se inclinaron y miró a su alrededor con inquietud. Pero ese no era el final de la profecía de Mona. Pero sé que tienes el poder para vencerlos a todos. Por eso, Shea, nunca te odies a ti misma. Mantente brillante, mantente alegre. Sopla todas esas cosas desagradables con una sonrisa. Saca tu pecho con orgullo, soy Shea Aulia. Tienes un problema con eso. Mientras te sigas queriendo, todo saldrá bien. ¿Todo? Sí, todo. Está bien, lo intentaré. Fufu, qué buena chica eres. Su pelo anormalmente brillante se balanceaba hacia arriba y hacia abajo mientras asentía. Ella decidió primero que empezaría por tratar de amar el color de su cabello. La mirada seria de Mona desapareció y sonrió alegremente. Oh sí, mamá tiene una predicción más para ti. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Un día, estoy segura de que conocerás gente maravillosa. Es posible que no sean hombres conejo, ni siquiera hombres bestias. Puede que ni siquiera sean de este bosque, pero serán diferentes, como tú, Shea. ¿Iguales que yo? Sí. Estoy segura de que los conocerás eventualmente. Ella no puede ver el futuro como yo, así que ¿por qué está tan segura? Shea inclinó sus orejas de conejo hacia un lado, curiosamente. Después de todo, sería muy triste, si fueras la única de tu clase en el mundo. El mundo puede ser un lugar cruel, pero también puede ser un lugar amable. Por eso, estoy segura de que los conocerás algún día, Shea. Gente en la que puedes confiar para que te cubra las espaldas, y que confiará en ti para que cuides las suyas. ¿Realmente hay gente así fuera del bosque? Los hay, estoy segura de ello. Fufu. Quién sabe, quizá uno de ellos acabe siendo tu marido. Fue. Mi marido. Sí, y habrá una chica con la que pelearás por él que será tu mejor amiga. ¿Luchar con ella? Mona parecía que se estaba divirtiendo mucho ahora. La joven e impresionable Shea bebió cada palabra de la profecía de su madre. Hacía tiempo que había olvidado su tristeza por ser llamada monstruo, y hablaba felizmente con su madre. Entonces Cam, que acababa de regresar de recoger comida, y todos los otros Aulia que la habían visto pasar corriendo entraron en la casa y empezaron a burlarse de ella por su futuro marido. Cam parecía un poco decepcionado al enterarse de que Shea ya iba a casarse, pero tanto Mona como Shea lo ignoraron. Nadie podía prever que su supuesto futuro marido convertiría a los Aulia en una raza de asaltantes sedientos de sangre. Ni siquiera Mona podía ver el futuro con tanta precisión. El bostezo de una chica soltera desapareció en el tumulto general de la ocupada posada. Se estiró y abrió los ojos. ¿Ya es de mañana? Más bien ya es pasado el mediodía. ¿Cuánto tiempo más planeabas dormir, conejo cabeza hueca? Esas palabras instantáneamente pusieron a Shea en alerta, y sus orejas de conejo se levantaron bruscamente. Miró a su alrededor y vio a Hajime sentado junto a la ventana, puliendo su revólver y mirando a Shea con una mirada de desprecio. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí, Hajime-san? Espera, no me digas que te colaste aquí para, abue. Acabo de decir que es pasado el mediodía. Yoe se fue de compras hace años. Prometimos ir juntos, pero no te despertaste después de que traté de levantarte, así que se fue sola. Ya veo. Lo siento. Me prepararé y luego podremos ir a buscarla. Espera, entonces ¿por qué te quedaste en mi habitación? Sus orejas de conejo se inclinaron interrogativamente. Shea había pensado que Hajime se habría ido con Yue. Hajime hizo una mueca de dolor y murmuró. No soy bueno para tratar con el monstruo dueño de una tienda de ropa. El dueño de la tienda de ropa con el que Hajime y las otras habían viajado de vuelta habló que pareció ponerle nervioso. Estaba tan poco dispuesto a reunirse con él que incluso había rechazado una cita con Yue. Shea sonrió incómodamente y contestó. Es un buen tipo una vez que lo conoces.
La forma en que Hajime había dicho monstruo la molestaba un poco. Probablemente por el sueño que acababa de tener. ¿Qué pasa, Shea? ¿Eh? Antes de que se diera cuenta, Hajime la miraba fijamente. Debe haber sentido de alguna manera su incomodidad. Aunque ella estaba feliz de que él lo hubiera notado, no estaba segura de cómo responder. Antes de que se le ocurriese qué decir, Hajime contestó por ella. ¿Tiene algo que ver con tu madre? ¿También tienes una habilidad para leer la mente o algo así? Preguntó Shea, asombrada. Sus orejas de conejo se aplastaron conmocionadas, y llevó sus manos al pecho voluptuoso que había heredado de su madre. No. Estabas murmurando mamá mucho mientras dormías. Oh, ya veo. Ah, qué vergonzoso. No puedo creer que siga haciendo cosas así a esta edad. Shea se rascó la cabeza avergonzada, pero Hajime no se lo creyó y siguió mirándola con la misma intensidad. Finalmente, parecía que se había dado cuenta de algo y se encogió de hombros despectivamente. Bueno, al menos no parecía que tuvieras una pesadilla. El corazón de Shea dio un vuelco al darse cuenta de que él debía estar preocupado por ella a su manera clásica. No le había contado a Jimen y a Yuelo de Mona. No era como si tratara de esconderlo, solo que nunca había habido la oportunidad de mencionarlo. El propio Hajime había adivinado lo que le había pasado, considerando que no había estado en ninguna parte entre los Aulia, y que Shea nunca hablaba de ella. Pensó que era un tema que ella prefería evitar. Era mucho más considerado con ella ahora que habían despejado un laberinto juntos. Las orejas y la cola de Shea aleteaban alegremente. Sí, fue un sueño muy nostálgico. Mi madre murió hace 10 años de una enfermedad. Su constitución siempre había sido débil, y después de que me dio a luz los doctores dijeron que sería un milagro que durara otros 10 años. ¿En serio? Sí. No te preocupes, no murió cuando nos perseguía el imperio, y al menos pude despedirme de ella, así que no tienes que tener cuidado de no mencionarla. ¿Quién dijo que lo era? Hajime se giró enfurruñado. Shea siguió con un alguien no está siendo honesto consigo mismo jeje, a lo que Hajime respondió con un gesto en la frente. Shea frotó la marca roja que había aparecido en su frente antes de continuar alegremente. En realidad estaba pensando en contarte a ti y a Yuelo de mi madre en un futuro cercano. ¿Te gustaría oír hablar de ella? Llevaba la misma expresión que tenía cuando le dijo a Hajime que había algunos futuros que no podía cambiar por mucho que lo intentara. Quizás había estado pensando en lo que le había pasado a su mamá cuando dijo eso. Aunque esta vez, también había una pizca de orgullo mezclado en su voz. Hajime podía ver cuánto orgullo debía tener Shea por su madre. Adelante. Estoy lo suficientemente cansado como para dormir durante un bombardeo de descargas eléctricas. Así que como nos quedaremos aquí un rato más, será mejor que escuche algunas historias sobre tu madre para pasar el tiempo. Vale. Sus orejas se inclinaban alegremente. Hajime las encontró bastante encantadores, y extendió su mano para rascarlas. Obviamente no había un significado más profundo detrás de esa acción, solo quería saber cómo se sentían. Pero en ese momento, nada de coquetear. Oh, Yue. ¿Qué estás haciendo ahí? Guauguá. Me asustaste por un segundo, Yue-san. La cara sin emoción de Yue les miraba a través de la ventana abierta. Las bolsas en su mano indicaban que había terminado de hacer las compras, y había regresado para invitar a Hajime y Shea a salir con ella. Hajime saltó por la ventana. Shea se vistió rápidamente y siguió después de las dos. Los cálidos rayos del sol, algo de lo que había visto poco en el mar de los árboles, la iluminaron mientras observaba a multitudes de aventureros y mercaderes y artesanos que se dedicaban a sus negocios. Shea cerró los ojos alegremente y saltó ligeramente por la calle. Muchas cosas tristes habían sucedido en su vida. La mayoría de ellos habían sido cosas que ella no podía cambiar. Había perdido muchas cosas importantes para ella. Pero como dijo su mamá, Shea los había conocido. Y esa reunión había salvado a su familia. Esa reunión la había llevado a la luz del sol. Y ahora, toda la familia de Mona se había convertido en la clase de luchadora decidida que quería ser ella misma. Puedes convertirte en cualquier cosa que tu corazón desee. Las palabras de Mona resonaron en la mente de Shea. ¿Odias a los monstruos? No, definitivamente no. Shea podría decir eso con certeza ahora. Hajime-san, Yue-san. Porque junto a ella estaban sus dos personas favoritas en el mundo. ¿Sí? Hajime y Yue se dieron la vuelta y exclamaron simultáneamente. Shea sonrió, y luego dijo lo siguiente. Me alegro de haber nacido monstruo. Ella sonrió, contenta con lo que era. Hajime y Yue la miraron en blanco durante un momento.
Intercambiaron una breve mirada antes de devolverle la sonrisa. No sabía si era una sonrisa exasperada o una sonrisa feliz. A pesar de todo, esto es lo que le dijeron a ella. Deja de decir tonterías y ven aquí, coneja problemática. Si te quedas muy atrás, una multitud te rogará que vuelvas a ser su esclava. Sí. Acércate más. No quiero tener que ir a buscarte si te pierdes. No son exactamente palabras de aliento. Pero sus expresiones eran suaves. Shea sabía que, aunque no lo dijeran en voz alta, ahora la trataban como a un miembro de su familia. Sus orejas de conejo se movieron alegremente. Ya voy, ya voy. Oye tú, ¿quién dijo que podías interponerte entre Joe y yo? Tienes agallas, Shea. Si quieres un duelo, con gusto te enfrentaré. Shea se metió a propósito entre Hajime y Joe mientras tomaba ambas manos. Sus amenazas vacías siempre fueron solo eso, vacías. A medida que el sol se acercaba a su apogeo, la ciudad se volvió aún más animada. Las bromas del trío se convirtieron en otra parte del ajetreo de la concurrida calle principal. Mamá, he encontrado al marido y la mejor amiga que dijiste que tendría. Bueno, no es exactamente mi marido todavía, pero, haré todo lo que pueda para cambiar eso. Shea se propuso a sí misma, rezando para que sus palabras llegaran al alma de su difunta madre. Relatos cortos de bonificación. Orejas de gato del terror. Una tarde, Hajime, Shea y Joe estaban paseando por la calle principal de la ciudad, buscando provisiones para su próximo viaje. Fue un raro momento de descanso entre sus constantes excursiones de conquista de laberintos. La calle se llenó de los sonidos de la gente regateando sobre las mercancías, los olores de un centenar de especias diferentes que se mezclaban cuando los dueños de los puestos de comida comenzaron a preparar las comidas, y la vista de miles de tiendas diferentes, cada una con sus propios productos únicos a la venta. Uno no podía evitar emocionarse en un ambiente tan animado. Especialmente Shea, que nunca había puesto un pie fuera de su pequeño pueblo en el mar de árboles hasta hace poco. Sus orejas de conejo se movían felices mientras miraba a su alrededor, la emoción evidente en su cara. Cada pocos segundos volvía a sus sentidos y rápidamente miraba a su alrededor para asegurarse de que no se había separado de Hajime y Joe. Después de asegurarse de que seguían allí, ella empezaba a dar saltos, examinando todo lo que le interesaba. Shea parece una niña pequeña. Joe se rió mientras veía a Shea correr por ahí. Luego se volvió para mirar a Hajime, buscando su opinión. Normalmente, Hajime reaccionaría instantáneamente a la voz de Joe, casi como si fuese por instinto, pero por una vez se estaba espaciando, mirando hacia adelante. ¿Hajime? Oh, ¿qué pasa, Joe? Contestó Hajime sorprendido. Perpleja ante su inusual comportamiento, Joe frunció el ceño. Al darse cuenta de que no debía haberla oído, Joe solo dijo no es nada, y luego le echó un vistazo más de cerca. Un segundo después, notó que la mirada de Hajime estaba fijada en cierto individuo. Cuando ella siguió su mirada a ese individuo, sintió que una ola de celos la bañaba. Pero al mirarlo más de cerca, vio que su mirada no estaba fijada en el individuo, sino en una cierta parte de su cuerpo. Ya veo, musitó para sí misma. Parecía que Hajime tenía debilidad por esos. Sus celos desaparecieron un poco, pero aún así se lamentaba de que no poseía esos. Y aún así no podía perdonar a otra chica por robarle la atención a Hajime, aunque solo fuera una parte de ella la que lo había hecho. Además, las palabras rendirse y retroceder no existían en su diccionario, por lo que, para reforzar su determinación, Joe tiró de la manga de Hajime. Hajime, separémonos un poco. Cuida de Shea, ¿de acuerdo? ¿Separarnos? Si hay algo que quieras ver o a dónde quieras ir, no me importa tomar un desvío. Podemos ir juntos. No. No quiero que lo sepas todavía. Joe hizo un gesto y se alejó de él. Hajime estaba conmocionada. Esta era la primera vez que tomaba ese tipo de actitud con él. Pero Joe simplemente le echó una última mirada de reojo. No me sigas. Me enfadaré contigo si lo haces. De acuerdo, no lo haré. Hajime intentó ocultar lo agitado que estaba, pero fracasó miserablemente. Entonces, sin siquiera mirar hacia atrás, Joe trotó hacia la multitud. ¿Qué diablos le pasa? Hajime se quedó allí, atónita, sin darse cuenta de que él era la causa de su extraña actitud. Esa noche, Hajime y Shea habían regresado a la posada y habían empezado a hablar antes sobre el extraño comportamiento de Joe. Joe-san seguro que llega tarde. Sí. Bueno, estoy seguro de que solo quiere un poco de tiempo a solas. Hajime-san, pareces muy nervioso. ¿De qué estás hablando? Estoy perfectamente bien. Además, que podría haberme puesto nervioso, de todos modos. ¿Ves? Nada está mal.
Sí, no pasa nada malo en absoluto. Estás respondiendo a tus propias preguntas, eso suena como un problema para mí. Shea estaba empezando a enfadarse por la actitud de Hajime. Nunca le había visto así antes, y aunque le parecía obvio que Yoe nunca le dejaría, parecía que Hajime no confiaba lo suficiente en Yoe como para estar seguro de ello. Estaba muy molesto porque él no podía creer en Yoe de la forma en que ella creía en él, y su disgusto se extendió a su voz. No puedo creerlo, Hajime-san. Yoe nunca te dejaría, así que ¿por qué actúas tan preocupado? No puedes calmarte. Debes estar malinterpretando algo que sé que ella no me dejará. Estaría más dispuesto a creerte si me dijeras que el cielo se está cayendo mañana que si dijeras que Yoe me dejaría. Al darse cuenta de que había juzgado mal lo que había puesto a Hajime tan nervioso, continuó con: ¿entonces qué es? Hajime miró sus orejas de conejo mientras se inclinaban hacia un lado, confundida. Finalmente, habló con voz temblorosa. Mira, Yoe normalmente nunca se apartaría de mi lado. Para que ella quiera separarse, debo haber hecho algo muy malo, algo que la hace muy infeliz. ¿De acuerdo? ¿Y? Y eso significa que va a atacarme esta noche. La respuesta de Hajime solo sirvió para confundir aún más a Shea. Entonces empezó a mirar nerviosamente la habitación. Yoe definitivamente vendrá a mi cama esta noche. Cada vez que no está contenta conmigo, es lo que hace siempre. Es un monstruo por la noche, así que ni siquiera estoy seguro de poder viajar mañana. Ya veo. La mirada reprochadora de Shea era más intensa que nunca. Era natural, Hajime acababa de decirle que iba a tener sexo con Yoe esta noche. Desde la perspectiva de Shea, parecía que él estaba elogiando su juego sexual. Como alguien que competía por su afecto, sobre todo porque hasta ahora no había tenido éxito, solo tenía sentido que Shea estuviera descontento con él. Incluso sus orejas de conejo se movían con acusaciones. Hajime se quejó nervioso y refunfuñó. Solo porque no has visto cómo es en la cama puedes decir eso. Aquí, déjame darte un ejemplo. Una vez, le pregunté a Joe si realmente era virgen. Wow, ¿en serio? Esa es la cosa número uno que nunca debes hacer. Sí, ahora lo sé. No sé qué me pasó, de verdad. Tal vez yo estaba muy cerca de quebrar bajo todas las constantes redadas nocturnas. Bueno, es porque era tan buena en ello en primer lugar que empecé a dudar si había o no sido virgen de verdad. Sí, apuesto a que se enfadó. Enfado es un eufemismo. Honestamente pensé que me mataría. Mentalmente, de todas formas. Estaba preparado para terminar como esclavo sexual de Yoe de por vida, esos eran oscuros días. Diablos, incluso me arrodillé y rogué que me perdonaran. ¿Puedes creerlo? Yo, suplicando perdón. ¿Te arrodillaste? De ninguna manera, Shea se estremeció de horror. Incluso si Hajime lo había llamado una redada nocturna, ella había asumido que la realidad era solo que ellos estaban teniendo un poco de sexo duro. Ella iba a regañar a Hajime por exagerando, pero cuando oyó lo que él había hecho, empezó a preguntarse. ¿A qué clase de locuras se dedicaba Yue? Un silencio incómodo se extendió por toda la habitación mientras Hajime, nervioso, miró a su alrededor, preocupado de que su amante pudiera atacarlo en cualquier momento. Shea solo miraba, sin saber qué decir. Con un suave clic, la puerta de su habitación abierto. Shea y Hajime levantaron la vista a la vez. Yoe estaba de pie en la puerta, con un par de orejas de conejo en la cabeza. Estoy de vuelta. Su expresión era tan inexpresiva como siempre. Parecía no importarle el hecho de que le salieran orejas de conejo de la cabeza. Ignorando el shock de Hajime y Shea, se sentaron en la cama. Ambos finalmente recobraron el sentido común, y antes de que Hajime pudiese decir algo, Shea estaba gritando. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué pregunta tan extraña? Obviamente son orejas de conejo. Lo entiendo. Pero, ¿por qué los tienes tú, Yue-san? ¿Estás tratando de robarme mis puntos fuertes o algo así? Shea señaló acusadoramente a Yue, gritando como si Yue acabase de copiar su rasgo más importante. Yue simplemente se giró y respondió con voz enfurruñada. Todo es culpa de Hajime y de las orejas de conejo. ¿Por qué significa eso que tienes que copiar mis orejas? Y si ellos tienen la culpa, ¿por qué los llevas puestos? Shea agitó la cabeza. Sus orejas de conejo se le caían mientras lo hacía. Hajime los miró y Yoe murmuró, supongo que al final los falsos son solo. Esas palabras finalmente hicieron que Hajime se diera cuenta de lo que estaba pasando. Yoe había descubierto el deseo secreto de Hajime de frotar las esponjosas orejas de conejo de Shea. Y así, para poder competir, Yoe había encontrado un par de orejas de conejo. Lo más probable es que en esa tienda.
Bueno, supongo que puedo entender tu ardiente deseo de tener un par de tus propias orejas de conejo después de ver lo asombrosas que son las mías. Fufufu, pero déjame decirte algo. Antes de lo real, tus orejas de conejo falsas no son más que una pálida imitación. Shea miró quizás un poco demasiado triunfante a Yue y continuó. Yue-san, fue un error estratégico intentar pelear conmigo en mi territorio. Esta es tu derrota. Shea se estaba engriendo un poco, pero también era obvio a primera vista que las orejas de Yue eran falsas y no tan suaves o esponjosas como las de verdad. Pero Yue había hecho esto por el bien de Hajime. Él ya la encontraba guapa más allá de lo creíble, pero sabiendo que ella estaba dispuesta a llegar tan lejos solo para complacerle, dejó claro qué par de orejas consideraba más importantes. No había comparación entre la conejita, que estaba ocupada siendo engreída, y la vampiresa que había hecho todo lo posible para concederle su deseo. Naturalmente, Yue tampoco vaciló ante las provocaciones de Shea. De hecho, superó todas las expectativas. Nunca pensé que mis orejas de conejo serían capaces de vencer a las tuyas. Esto es solo el principio. La verdadera batalla empieza aquí. Yue se quitó las orejas de conejo y las reemplazó por otra cosa. Que algo parecía un par de triángulos negros y esponjosos que descansaban sobre su cabeza. Aún más asombroso, cuando ella vertió maná en ellas se movieron como si fueran un par de orejas de verdad. ¿Qué demonios? Una descarga de electricidad atravesó la columna vertebral de Hajime. Una indescriptible sensación de temor lo bañó. Pero Yue aún no había terminado. Cuando la temblorosa mano de Hajime tocó las orejas del gato de Yue, emitió una exclamación de asombro. Ante sus ojos, Yue sacó otro largo y esponjoso objeto, y de alguna manera lo unió a un área justo encima de su trasero. Al verterle maná, también se movió, como una cola de verdad. Hajime tragó audiblemente. Yue se puso a cuatro patas y se arrastró hasta donde estaba Hajime. Se veía insoportablemente linda. Cuando finalmente llegó a Hajime, dijo una sola palabra: miau. Con lo que Yue había reemplazado sus orejas de conejo era el pináculo de todas las orejas de animales, orejas de gato. Incluso había conseguido una cola de gato a juego. Arqueó su espalda y juguetonamente manoseó a Hajime. En este instante, nació Yue. Yue, ¿hasta dónde vas a poner a prueba mi autocontrol? Hajime estaba acunando su cabeza en sus manos, intentando desesperadamente contenerse. Sus instintos primarios ya estaban a punto de conquistar su razón. Pero incluso cuando estaba en las últimas, Yue no tuvo piedad de él. Miau. Se dio la vuelta sobre su espalda, como un perro mostrando sumisión a su amo. Su mirada suplicante se encontró con Hajime. Eso fue suficiente para empujar a Hajime al límite. La luz de sus ojos fue reemplazada por un brillo salvaje. Pero justo antes de que pudiera comenzar lo que podría haber sido la mayor sesión de copulación de la historia, Shea valientemente los interrumpió. ¡Qué astuta! Yue-san, realmente eres una mujer astuta. Está claro que pensaste en el futuro. Todavía. No olvides que esas orejas y colas son falsas. Y mis orejas y cola reales nunca perderán contra las falsas. Mira, Hajime-san, son un verdadero par de orejas de conejo. Siéntase libre de tocarlas todo lo que quiera. Apostando su alma, Shea desafió a Yue. Sus orejas y colas temblaron excitadas mientras se inclinaba hacia Hajime. Pero parece que Yue había predicho incluso este desarrollo. Cuando se trataba de luchar por Hajime, Yue se aseguró de prepararse para cualquier eventualidad. Tonta. Shea, ¿qué te hace pensar que mis orejas son falsas? ¿Qué has dicho? Sabía que sacarías el tema, Shea. Por eso tengo orejas de gato de verdad. Estas no son réplicas. Por eso puedo moverlos usando maná. Maná también ayuda a evitar que se pudran. Yue se sentó, y luego miró victoriosamente a Shea. Los escalofríos corrían por las espinas de Hajime y Shea, pero por una razón diferente esta vez. Dada una fría y dura dosis de realidad, Hajime de repente empezó a sudar. Shea retrocedió lentamente, todo su cuerpo temblando. Yue ladeó la cabeza, confundida, mientras Hajime se tomaba un momento para concentrarse antes de hacer una pregunta. ¿Y Yue, dónde las encontraste? ¿HM? De una tienda de productos generales en la calle principal. Hajime y Shea respiraron aliviados. Parecía que se vendían comúnmente en el área. Pero ellos no eran los que vendían la cosa real. Hajime y Shea se endurecieron de nuevo. Así que eso significa que Yue solo obtuvo sus orejas de conejo falsas de allí. Entonces, ¿de dónde salieron sus orejas de gato y su cola de gato? Ambos miraron a Yue, quien se hinchó el pecho con orgullo y contestó con indiferencia. Me lo saqué yo misma. Esas orejas y cola de gato que se mueven.
¿Se movían realmente por el maná que yo vertió en ellos, o porque todavía estaban tan frescos que? De repente, esas orejas de gato no le parecían tan bonitas a Hajime. Shea estaba acurrucada en una esquina, sus orejas presionadas contra su cabeza. Es una psicópata, Yoe-san es una psicópata, murmuró. Le salían lágrimas de los ojos y todo su cuerpo temblaba. Yoe repentinamente cambió su mirada hacia Shea. Shea saltó de alegría mientras Yoe se miraba los oídos con ojos fríos y sin emoción. ¿Puedo arrancarlas también? No. Yoe-san, estás loca. Monstruo. Shea saltó de la habitación con la velocidad de un conejo huyendo. Poniendo una mueca de dolor, Hajime llamó a Yoe. ¿Yoe? ¿Sí? Lo siento, era una broma. Me siento mal por Shea, pero quería pasar un rato a solas contigo, además, son orejas falsas hechas con piel de monstruo, eso es todo, así que puedes acariciarlas todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Ya veo. Bueno, eres muy guapa, Yoe. Pero no es por las orejas de gato, es porque eres tú, ¿lo sabes bien? Sí. Gracias. Yoe sonrió calurosamente. Hajime quitó suavemente las orejas y la cola de gato de Yoe y la abrazó con fuerza. Yoe se confió a Hajime y dejó que la fuerza fluyese de sus miembros. Maravillándose de lo encantadora que se veía, Hajime empezó a acariciarse el pelo. Decidió no preguntar por qué las orejas y la cola que había quitado de Yoe estaban calientes. Leyendas de Japón. Hace mucho, mucho tiempo, había una princesa conocida como Princesa Kaguya. Aunque su personalidad podía ser cuestionable, era una belleza innegable. Tenía una figura impresionante, cabello azul pálido y ojos de zafiro deslumbrantes. Pero lo más importante, ella tenía algo que ninguna otra persona hacía. Es decir, un par de orejas de conejito azules y esponjosas que le salen de la cabeza. En la antigua capital de Kioto, cualquiera que se descubriera con crecimientos tan extraños habría sido normalmente considerado un objetivo de ejecución, pero como se trataba de un mundo paralelo, estas consideraciones no eran motivo de preocupación. En cualquier caso, la bella princesa Kaguya, que era amada por todos, se encontraba en este momento. Ah. El matrimonio suena como un fastidio. Preferiría pasar mi tiempo comiendo bocadillos para siempre. Holgazaneando, llenando su cara de bollos de carne, y quejándose de matrimonio. Por difícil que fuera de creer, la belleza número uno de la capital siempre actuó así. Hoy era el día en que príncipes de todo el reino habían venido a buscar su mano en matrimonio. Pero como la princesa Kaguya no tenía interés en casarse, asignó a cada uno de los príncipes una tarea imposible. Mientras se tambaleaban ante la dificultad de las tareas que se les habían encomendado, estos príncipes de noble cuna continuaron luchando por el favor de la princesa Kaguya. Soy el más adecuado para ser el marido de la princesa Kaguya. No, soy yo. No, yo. Vamos, chicos, dejad de pelearos por mí. Además, todo esto es culpa mía por ser demasiado linda. Hombre, ser popular es difícil, la princesa Kaguya era bastante engreída. Más ahora mismo de lo que lo había sido antes. Era una pena que una belleza como ella tuviera una personalidad tan despreciable. En medio de este clamor, un pequeño guijarro rodaba por la habitación. Siguió rodando hasta que llegó a la princesa Kaguya. De repente, una fría voz resonó por toda la habitación. Pertenecía al único príncipe que no se había unido a la conmoción. Un joven que se había sentado en un rincón de la habitación hasta ahora. Oí, coneja inútil. Te daré ese precioso tesoro mío, así que elígeme a mí. No solo se mostró arrogante, sino que tuvo el descaro de comandar a la princesa Kaguya. Además, ese guijarro suyo parecía inútil. La habitación se quedó en silencio durante un momento antes de que los guardias desenvainaran sus espadas sobre él por su insolencia. Hajime Dono, ¿cómo te atreves a tomar ese tono con? Hubo un fuerte estallido, y el guardia se quedó callado en medio de la farsa. O, mejor dicho, se le hizo callar mientras daba 4 volteretas espectaculares por el aire, a una velocidad que habría hecho que hasta una gimnasta olímpica se desplomara. Los demás guardias parecían atónitos ante Hajime, y le vieron sosteniendo un arma desconocida con un barril humeante. Oh, cállate. Le traje a la princesa lo que me pidió, así que gané el concurso. Eso es todo lo que hay que hacer. Hajime se golpeó el hombro con su revólver, y luego miró amenazadoramente al resto de los guardias. Se parecía más a un yakuza, o a un bandido que a un príncipe. Nunca pedí una piedra tan estúpida como esa. Quiero decir, mira, es solo un viejo, bang. Y ahora, coneja inútil. No seas tan tacaña. Ese es mi tesoro. Si tratas de adelantarte, te los arrancaré.
¿Arrancar qué? La princesa Kaguya temblaba de miedo mientras presionaba sus orejas de conejo contra su cabeza. Vamos, este guijarro es el tesoro que estabas buscando, ¿verdad? Dijo Hajime, agitando su revólver siniestramente. La princesa Kaguya miró desesperadamente a su alrededor, buscando ayuda, pero... ¡Oh cielos, mira la hora! Tengo un lugar en el que necesito estar urgentemente. Discúlpenme. Oh, qué coincidencia. Yo también tengo asuntos urgentes que requieren mi atención inmediata. Todos los príncipes se retiraron apresuradamente. Eran muy celosos con el trabajo. Seguramente el hecho de que hubiera un arma agitando frente a sus caras no tuvo nada que ver con su decisión. Ahora, llorando, la princesa Kaguya miró a la amable pareja de ancianos que la había criado. Oh, ¿cuándo se hizo tan tarde? Mi querida esposa, debo irme a recoger leña antes de que oscurezca. Oh Dios. Bueno, yo también debo irme a lavar la ropa antes de que sea demasiado tarde. Los padres de la princesa Kaguya eran muy diligentes. Incluso en este día trascendental, no se olvidaron de hacer sus tareas. Incluso si su hija se quejaba, ellos ponían su trabajo primero. Muy pronto, la sala fue despejada de todos menos de la princesa Kaguya y Hajime. La princesa Kaguya estaba llorando por lo impopular que se había vuelto de repente. Luego, con lágrimas en los ojos, pero con un toque de emoción, dijo lo siguiente. ¿Realmente me deseas tanto? La respuesta de Hajime fue. ¿No realmente? Cuando estaba examinando mi arma, descubrí que venía de la luna. Lo que me interesa es tu ciudad natal. No he podido entrar todavía, pero esto es perfecto. Si me convierto en tu marido, entonces podré obtener sus armas sin tener que forzar mi entrada. La princesa Kaguya se desmayó en sollozos ahogados cuando escuchó la absurda razón de Hajime. Había sido capturada por un demonio. Pero aún quedaba un rayo de esperanza. De hecho, la princesa Kaguya había estado pensando en regresar a casa por un tiempo y recientemente se había puesto en contacto con su ciudad natal. La luna tenía la tecnología más avanzada del mundo, así que, si su familia venía, seguramente podrían tratar con este hombre tan bruto. Por eso, incluso cuando la consolaba con palabras como lo siento. No te amenazaré más, así que por favor deja de llorar, su corazón no se conmovió en absoluto. La princesa Kaguya no fue tan fácil. Unos días después. Un mensajero de la luna vino a buscar a la princesa Kaguya. Hajime esperaba que bajaran de la luna montados en nubes flotantes de oro, pero en vez de eso bajaron en ovnis de forma ovalada. Verdaderamente un encuentro cercano de la tercera clase. Los ciudadanos se quedaron asombrados, mientras los ojos de Hajime brillaban con una luz hambrienta mientras contemplaba la tecnología de la luna. Debido a sus ocasionales ataques de bondad, la princesa Kaguya, la coneja inútil, había empezado a pensar que este tipo podría no ser capaz de arreglárselas sin mí. La clásica trampa en la que cae toda heroína del shoujo manga. Una rampa se extendía desde el ovni, y bajando por la rampa descendía una comitiva de viejos conejeros. Parecía que el mito de que la luna estaba habitada por hermosas muchachas era precisamente eso, un mito. Pero al final de la procesión de los ancianos había una joven soltera. Tenía un hermoso cabello rubio dorado y unos ojos carmesí encantadores. Sus mejillas tenían el más leve rubor de la rosa, y sus delgados labios rosados encantaban a todos los que la veían. Parecía una muñeca perfectamente esculpida. Su impresionante atuendo dejaba claro que era una persona de alto estatus. Ella era, de hecho, una princesa vampiro que acababa de hacer autoenganche con los conejeros porque tenía curiosidad por saber cómo era la tierra. A mitad de la rampa, se detuvo y miró fijamente a una cierta cosa. La gente comenzó a conversar entre ellos. La encarnación de Venus misma había descendido a la tierra, y no solo que estaba mirando a una de las personas que estaban entre la multitud. Espera, ¿me están mirando? No seas estúpido, obviamente me están mirando. Los chicos empezaron a discutir entre ellos. Un joven comenzó a caminar hacia adelante. Su forma de andar era enérgica y segura. El joven no era otro que Hajime. Detrás de él, la princesa Kaguya le llamó. Espera, no te vayas por tu cuenta así. Aún necesito prepararme mentalmente para cuando te presente a mi familia. Hajime la ignoró y siguió adelante. Se detuvo justo antes de la belleza rubia de ojos rojos. Mi nombre es Hajime, Hajime del clan Nagumo. ¿Puedo tener el honor de oír su nombre? Detrás de él, alguien murmuró algunas palabras molestas. Él no era así cuando me hablaba, sin embargo, nadie le prestó atención. La princesa vampiro se sonrojó un poco a petición suya. Yue. Esa fue la única palabra que dijo mientras se movía nerviosa. Yue.
En nuestra lengua, eso significa la luna. Un nombre realmente espléndido. Te queda perfecto. La cara de Yoe se puso aún más roja. Todos los espectadores respiraron simultáneamente un suspiro de pasión. Solo la princesa Kaguya se opuso. Disculpa, ¿qué pasa con esa actitud? Para que no lo olvides, eres mi marido. Todos la ignoraron. Hajime respiró hondo, y luego dijo claramente lo que pensaba. Me he enamorado de ti a primera vista. Te daré hasta el mundo si me lo pides, así que, por favor, sé mía. De acuerdo. Con mucho gusto. ¿Eh? ¿Qué acabo de oír? ¿No se supone que yo soy la heroína de esta historia? Yoe aceptó sin hacer preguntas su confesión, un tanto ominosa, y saltó a los brazos de Hajime. Y así, el chico de la tierra, Hajime, y la princesa vampiro, Yue, se casaron. Luego pasaron a conquistar el mundo, después de lo cual vivieron felices para siempre. Por alguna razón, también estaban acompañados por una conejita inútil dondequiera que iban. Academia de Magia Común. Una puesta de sol resplandeciente hacía brillar sus rayos anaranjados en un pasillo. La luz moribunda del sol proyectaba largas sombras por todas partes que tocaba. En este tenue crepúsculo que provocó sentimientos de tristeza, seguridad y solo una pizca de misterio, el interior de la escuela estaba tranquilo, desprovisto de gente. Solo se oían los débiles sonidos de los miembros de los clubes deportivos que practicaban al aire libre. Todas las puertas de las aulas que se alinean en el pasillo estaban cerradas. Esta escuela pacífica era en realidad una academia de magia, situada en un cierto país de un cierto mundo paralelo. A diferencia de la mayoría, no se limitaba a los nobles, y abría sus puertas a los plebeyos e incluso a los hombres bestias. Siempre y cuando se pudiera aprobar el examen de ingreso, serían aceptados. Así, esta escuela se había convertido en la mayor academia de magia del mundo. Dentro de lo que debería haber sido un aula vacía en esta escuela masiva había dos figuras. Uno de ellos era un chico joven con el pelo blanco y un parche en el ojo. Estaba agarrando su pluma con fuerza mientras miraba su escritorio, gotas de sudor rodando por su frente. Parecía terriblemente nervioso, como si estuviera frente a una bestia feroz y tratando de encontrar una abertura por la que escapar. Hey, Sensei. He terminado la tarea que me diste, así que puedo irme a casa ahora. El estudiante de pelo blanco, Hajime Nagumo, explicó a la fuente de su estrés que había terminado sus clases suplementarias. No. Aún no has terminado. Aunque hablaba poco, la voz de la maestra tenía una fuerza sorprendente detrás de ella. Y aunque era su instructora, parecía lo suficientemente joven como para ser estudiante. Todo en ella, desde su apariencia hasta sus acciones, tenía una sutil capa de seducción. En realidad, era una vampiresa de 300 años, que era mayor que la mayoría de los adultos. Su blusa tenía un corte muy bajo, y sus ojos parecían invitarte detrás de las finas gafas que llevaba puestas. Para empeorar las cosas, la forma en que seguía cruzando y descruzando sus piernas vestidas con medias era demasiado seductora. El efecto se multiplicó aún más por su figura perfecta, su cabello rubio dorado y sus ojos rojos rubí. Espera, ¿por qué no? Terminé mi tarea, aunque no tenía sentido, así que apúrate y déjame ir a casa. Hajime puso su tarea terminada delante de Yue. Cada una de las preguntas fue completada. Sin embargo, fueron las propias preguntas las que resultaron bastante cuestionables. Por ejemplo, 1. ¿Qué clase de chica es tu tipo? 2. ¿Qué piensas de las mujeres mayores? 3. ¿Crees que el amor prohibido puede funcionar? Las preguntas seguían en esa línea. Ninguno de ellas parecía estar relacionado de alguna manera con un plan de estudios mágico. Era obvio que a esta maestra solo le interesaba seducir al pobre estudiante masculino que estaba sentado frente a ella. No. Tengo que comprobar tus respuestas primero. No soy el único que podría decir si tienen razón o no. Quiero decir, no es como si hubiera mentido sobre mis respuestas. Solo voy a asegurarme, examinando tu cuerpo. Espera un momento. Contrólate, profesora hambrienta de sexo. Yue se sentó a horcajadas sobre Hajime y empezó a lamerle por todas partes. Su lujuria era realmente insaciable. Se levantó un poco la falda, para que Hajime pudiese ver lo que había debajo. Eso, combinado con la suave sensación de su cuerpo descansando sobre sus rodillas, sus esbeltos brazos acariciando la nuca, y su dulce aroma, todo comenzó a abrumar su racionalidad. Segundos antes de que Hajime se resignara a entrar en una relación ilícita con su profesora, fueron interrumpidos. La heroína ha llegado. Alto ahí, Yoe Sensei. No permitiré que rompas la ley antimonopolio de Hajime Nagumo.
Con un estruendo estruendoso, Shea Aulia, otra estudiante, abrió la pobre puerta del aula con la fuerza suficiente como para romperla. Hajime estaba a punto de protestar contra esta ley de la que nunca había oído hablar, pero Yoe metió su cabeza en sus pechos y respondió a las palabras de Shea. Las leyes fueron hechas para ser quebrantadas. Y así, la protesta de Hajime murió en su garganta. En vez de eso, solo disfrutaba de la sensación de ser asfixiado entre los pechos de Yoe. NNNGH, obstinado como siempre, ya veo. Entonces supongo que tendré que hacer las cosas de la manera difícil. Fortalecimiento corporal, a toda potencia. Recuperaré a Hajime por la fuerza si es necesario. HMPH. Las chicas malas necesitan ser castigadas. Prepárate para ser desterrado al reino de los consejeros. Como si fueras alguien para hablar. Haré que te despidan por atreverte a ponerle la mano encima a uno de tus alumnos. Un momento de tenso silencio pasó entre ellos. La estudiante becada de la escuela y la persona más fuerte para fortalecer el cuerpo en el campus estaba a punto de enfrentarse contra la profesora de magia más renombrada de toda la academia. La presión ejercida por ambos fue suficiente para hacer que el aula tranquila se sintiera como en el infierno. Dándose cuenta de que tenía que hacer algo pronto o habría un baño de sangre, Hajime se desenredó de las tetas de Yoe. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, Yoe simplemente apretó sus muslos alrededor de él y empujó su pecho hacia su cara. Hajime sintió que su mente se quedaba en blanco. Era inútil en este estado. Yoe extendió una mano, mientras Shea se acomodaba en una postura de artes marciales. Parecía que un choque entre estos dos era inevitable. Y, sin embargo, justo antes de que empezaran a pelear, ¡wosh! Innumerables cruces hechas de luz las asaltaron. Yoe y Shea cambiaron instantáneamente su enfoque, listos para vencer este ataque sorpresa con magia y puños, pero en el momento en que cambiaron su atención, cadenas de luz subieron por las piernas de Hajime y Yoe. Las cadenas separaban con fuerza a los dos. Yoe fue arrojado descuidadamente a un lado, mientras que Hajime fue llevado cuidadosamente a la puerta del aula. Hajime-kun, ¿estás bien? Liberado del tentador abrazo de Yoe, Hajime se encontró de nuevo envuelto en algo suave en el momento en que fue liberado de las cadenas. Un tipo diferente de olor dulce entró en sus fosas nasales, y cuando miró hacia arriba encontró a un estudiante familiar que le sonreía amablemente. Kaori Shirasaki. Hajime abrió la boca para decir algo, pero una vez más fue interrumpido. Hajime-kun, eso hace cosquillas. Kaori se sonrojó e intentó retorcerse para ponerse en una posición más cómoda. Entonces déjame ir, pensó Hajime, pero luego cadenas de luz se enrollaron alrededor de ambos y se dio cuenta de que Kaori no tenía intención de dejarle ir. Ella no había venido aquí para salvarlo, solo para robárselo a las demás. Ya veo. Tienes agallas, Kaori. Te enviaré al reino de los consejeros también, así que mejor que estés listo para hacer amistad con Shea. ¿No crees que una profesora que ataca a sus propios alumnos necesita más asesoramiento que nosotros? Dejémonos de charlas inútiles. Les derrotaré a las dos y luego reclamaré mi premio. Grandes cantidades de maná comenzaron a arremolinarse alrededor de las tres niñas más hermosas de la escuela mientras se miraban fijamente. Pilares de luz dorada, zafiro y blanca se elevaron tan alto que pasaron a través del techo de la escuela y ascendieron a los cielos. Luego, con un ruido estruendoso, una sección del edificio de la escuela fue destruida. Los sonidos de la batalla resonaron por el suelo. Los pocos estudiantes que aún estaban en la escuela dejaron de hacer lo que estaban haciendo por un instante, pero cuando vieron los colores de los pilares de luz, dijeron, otra vez y reanudaron las actividades del club en las que estaban participando. Unos minutos y muchas explosiones más tarde, el joven logró detener al trío de la lucha. Hubo una brillante chispa carmesí, y el edificio de la escuela fue restaurado de la misma manera que antes. Los que asistían a esta academia ya estaban acostumbrados a que esto sucediera. Entre las muchas academias de magia que existían en este mundo, este fue otro día normal para una de ellas. Ella, no es una coneja tan inútil. Muy bien, Hajime-san, Yue-san, la comida está lista. El apetitoso aroma de la comida cocinada llegó a sus fosas nasales cuando Shea tomó la olla de comida de la fogata y llamó a Hajime y Yue. Habían acampado hace poco tiempo, y Shea acababa de terminar de cocinar. Así que parece que vamos a tener pot-au-feu hoy. Sí. Se ve delicioso. Hajime y Yue salieron arrastrándose de su tienda. El guiso estaba lleno de verduras de aspecto delicioso, y había una barra de pan recién horneada para acompañarlo. Aunque era un plato sencillo, el sabor y la textura eran excepcionales.
Cierto, le faltaba el esmalte que la comida de un restaurante de 5 estrellas podría tener, pero tenía la calidez de una comida casera. Verdadera cocina casera, se podría decir. La comida de ayer había sido bistec de Hamburgo, y el día anterior verduras fritas, y el día anterior, bollos de carne. Todo cocinado a la perfección. Cuando Joe y Hajime se aferraron de todo corazón a su comida, Shea tarareó suavemente mientras limpiaba los platos. Luego, usó el agua sobrante para lavar la ropa. Lavaba sus ropas con un cepillo hecho de la corteza suave que se encuentra en el mar de los árboles. Incluso había hecho un detergente con plantas en polvo. Una vez que terminó, escurrió la ropa y la colgó junto al fuego para que se secara. Las ropas demasiado desgarradas para volver a ser usadas fueron cosidas en telas de polvo, las cuales ella usó para limpiar el interior de la tienda. Después de eso, ella reparó la ropa que solo había estado ligeramente rota o deshilachada. Shea es muy buena haciendo las tareas domésticas. Murmuró en voz baja a Hime mientras comprobaba sus armas. Joe saltó de alegría. Quería decir que ella también podía hacerlo, pero se mordió la lengua. De hecho, había intentado ayudar con las tareas antes, usando su magia del agua para limpiar la ropa o su magia del viento para barrer la tienda, pero todo lo que le había ganado era un regaño de Shea, de entre todas las personas. Naturalmente, su cocina también era deficiente. Joe sabía coser, pero no tan bien como Shea. Un repentino escalofrío bajó por su columna vertebral. Espera, ¿no significa eso que Shea es mejor que yo en las tareas domésticas? ¿Eh? Joe-san, ¿pasa algo? Ignorando la difícil situación de Joe, Shea simplemente inclinó la cabeza, confundida. Sus manos continuaron cosiendo todo el tiempo, arreglando las cicatrices de la batalla que había sufrido la ropa del grupo. No había forma de que Joe pudiese competir con eso. Durante unas horas, Joe pudo ser encontrada dentro de un rincón de su tienda de campaña, abrazando sus rodillas y sollozando suavemente para sí misma. ¿Ayoen? ¿Cómo me veo, Nagumo-kun? El aula era bastante ruidosa, a pesar de que las clases habían terminado por hoy. En una esquina de la habitación, Hajime se puso tenso. Como si una fantasma linda acabara de echarle una maldición. Te ves muy linda. Es un disfraz de Nekomata, ¿verdad, Shirasaki? ¿Esa cosa de la aparición del gato? De alguna manera, Hajime consiguió recobrar la compostura suficiente para responder a la pregunta de Kaori. Su traje de Nekomata consistía en una yukata y un par de orejas de gato y una cola de gato. Se sonrojó alegremente ante las palabras de Hajime, haciendo que su ya adorable cara alcanzase niveles de belleza que deberían ser clasificados como un arma de destrucción masiva. La mitad de los niños de la clase ya estaban sangrando por la nariz, mientras que las niñas miraban fríamente. Kaori no llevaba esto porque fuera un pasatiempo suyo ni nada de eso, sino porque hoy era Halloween. Después de muchas reuniones, en las que los chicos continuaron presionando su agenda para que pudieran ver a Shizuku y Kaori con bonitos disfraces, el consejo estudiantil había decidido celebrar un evento de té de Halloween. A poca distancia, Shizuku estaba dando los últimos toques a su disfraz de Drácula. Muchas de las chicas vinieron a admirarla, y Shizuku se reía felizmente con ellas sobre sus trajes. Como Kaori había hecho una línea recta para Hime en el momento en que terminó de cambiarse, muchos de los otros chicos de la clase le miraban con ira. Sus trajes de monstruo y sus miradas monstruosas hicieron que Hime se preguntara si estaría atrapado en una verdadera pesadilla de Halloween esta noche. Oh sí, Nagumo-kun. Shizuku-chan y yo estábamos pensando en hacer una fiesta en su casa una vez que esto termine, ¿te gustaría venir también? Las miradas de los chicos se volvieron aún más odiosas. Las miradas lo decían todo. Solo Shizuku, Kaori, Ryutaro y Kouki estarán en esa fiesta posterior. ¿Cómo es que vas a ir, aunque no eres su amigo de la infancia como ellos? Será mejor que no digas que sí. Parecía que la fiesta de Halloween de esta noche no terminaría pacíficamente. Y todo fue culpa de Kaori. Oh, lo siento, pero tengo algo que hacer después de esto. Ya veo. Es una pena, pero supongo que no hay nada que hacer si estás ocupado. Entonces, ¿podemos al menos pasar el rato durante la fiesta? Halloween solo viene una vez al año después de todo. La forma en que lo había expresado tan despreocupadamente mientras ponía sus manos juntas como si estuviera suplicando, contradecía lo astuta que era Kaori en realidad. Si Hajime no hubiese sentido la amenaza inmediata a su vida que le rodeaba desde todos los puntos de vista, habría aceptado instantáneamente. Lo siento. Ya hice planes, Hajime retrocedió lentamente, asegurándose de que su camino de retirada estaba despejado, mientras se negaba tan educadamente como podía.
Kaori frunció el ceño, sin saber que el ejército de monstruos se acercaba a Hajime. ¿Ya tienes planes? Oye, Nagumo-kun, ¿acaso esos planes son para estar con una chica? ¿Y entonces? ¿Eh? No, por supuesto que no. Hajime sintió escalofríos en su columna vertebral y rápidamente negó la acusación. Kaori dio un suspiro de alivio, pero luego bajó los hombros al siguiente segundo. Ella seguía decepcionada de que él no fuera a ir con ella. Uno de los tipos cercanos, vestido como un lobo, soltó un gruñido verdaderamente lobuno. En este punto puede que ya se haya transformado en un monstruo por dentro también. Kaori se recuperó bastante rápido. Después de todo, no era propio de ella quedarse abajo. De repente, sus ojos brillaron y sacó su smartphone. Entonces al menos podemos tomar una foto, ¿verdad? Ya sabes, para conmemorar la ocasión. Sí, está bien. En realidad, no estaba nada bien, pero no podía seguir rechazándola. Kaori sonrió felizmente. Muy bien, entonces, di queso. Ella agarró el brazo de Hajime y se apretó junto a ella. Hajime entendió que era necesario para tomar la foto, pero, él estaba pisando hielo fino como estaba, y ella había tirado un calentador de ambiente sobre él. Shirasaki-san, lo siento, pero podemos hacer la foto más tarde. ¿Eh? ¿Qué? Nagumo-kun. ¿A dónde vas? Hajime salió corriendo de la habitación como si su vida dependiese de ello, cosa que bien podría haber hecho, ya que la horda de monstruos le persiguió en el instante en que abandonó el aula. No lo soporto más, ¿quién se cree que es ese cabrón? GRRRRR. Nagumo. Reza tus oraciones. Au. Los chicos que lo perseguían gritaron varios gritos de guerra. Algunos de ellos ya ni siquiera parecían humanos. Mierda, eso da miedo. ¿Por qué tienen los ojos tan enrojecidos? ¿Y por qué corren a gatas? Los gritos de Hajime continuaron resonando por toda la escuela durante mucho tiempo. Así que sí, eso fue lo que pasó. Lo juro, algunos de esos tipos tenían que estar poseídos o algo así. Hajime terminó de contar su historia a Shea y Yue entre bocados de puré de calabaza. Estaban cenando en la sala común de la posada. La razón por la que esa historia había vuelto a él era porque la calabaza que le habían servido había sido esculpida en la viva imagen de una linterna. Sin embargo, no parecía haber ninguna fiesta correspondiente aquí en Tortus. Esta posada en particular parecía tener una forma peculiar de preparar la comida. La mayor parte provenía de los pasatiempos del posadero. Oh, tu tierra natal tiene algunas costumbres interesantes, Hajime-san. No me imagino a nadie aquí que quiera usar un disfraz de monstruo. Probablemente serían tildados de herejes por la Santa Iglesia. Sí, parece que tu mundo tiene más libertad que el nuestro. Pero lo importante aquí es que, Hajime, deseabas a otras chicas. Ah. Oh sí, es verdad. No puedo creer que te sedujeran tan fácilmente las orejas de gato, Hajime-san, eso es patético. Además, las orejas de conejo son las mejores orejas de animal de este mundo. Parecía que se había metido en problemas innecesarios al recordar el pasado. Dudando bajo las miradas acusadoras de las dos chicas, Hajime rápidamente cambió de tema. Por cierto, la tradición es que los niños se disfracen de monstruos y vayan a las casas de la gente gritando truco o trato. La idea es que los adultos tienen que darles caramelos o les gastarán una broma, así que los niños terminan con montañas de ellos al final de la noche. Ya veo. Murmuró Yue. Luego susurró algo al oído de Shea. Curioso, Hajime trató de preguntar qué estaban discutiendo, pero le cortaron el paso con preguntas sobre los tipos de monstruos que habitaban la Tierra, y una vez que terminaron de bombardearlo con investigaciones, ambos se dirigieron a alguna parte. Todo lo que dijeron fue que volverían más tarde y que Hajime debería ir primero. A regañadientes, siguió su consejo y regresó a su habitación. Empezó a mantener sus armas mientras vigilaba el regreso de Yue y Shea. Un poco más tarde, las vio llegar por el pasillo a través de la puerta abierta. De acuerdo. Truco o trato, Hajime. Aguagua, este traje es tan vergonzoso. ¿Te truco o trato? ¿En serio? En serio, en serio. Tanto Shea como Yue se veían impresionantes, en más de un sentido. Yue estaba vestido con una minifalda blanca y corta con una yukata a juego, mostrando una gran cantidad de piernas. El atuendo estaba acentuado por una faja carmesí y sandalias carmesí, que resaltaban su piel blanca. A pesar de su falda corta, las mangas de su yukata eran bastante largas, y solo sus dedos se asomaban mientras caminaba hacia adelante con sus manos extendidas como un zombie. A juzgar por los cristales de escarcha que ella estaba haciendo flotar a su alrededor, Yue probablemente estaba destinada a ser una mujer de la nieve.
A su lado, Shea estaba envuelta completamente en vendas y gimiendo en una imitación de momia algo convincente. El envoltorio alrededor de su cola estaba un poco suelto, y como no llevaba nada más, su trasero estaba expuesto para que el mundo lo viera. Quienquiera que hubiera envuelto el área alrededor de su pecho claramente había guardado algún tipo de rencor ya que sus senos estaban tan apretados que parecía doloroso. Aunque era delgada, Shea tenía curvas en todos los lugares correctos, y el traje hecho solo de vendas servía para enfatizar esas curvas. Hajime calmó su palpitante corazón y sonrió torpemente. Veo que hay dos monstruos temibles que han venido a por caramelos. Desafortunadamente, no tengo nada que dar. Si lo hubiera sabido, habría conseguido algo, pero... Justo cuando Hajime había dicho desafortunadamente, yo y Shea habían intercambiado miradas y se habían ruborizado un poco. Entonces, los dos salieron con sonrisas traviesas. Por alguna razón, Hajime había sentido escalofríos corriendo por su espina dorsal, y se calló. Yoe se mojó los labios sugestivamente y le respondió. Bueno, ya sea que tuvieras dulces o no, siempre planeábamos estafarte. Sexualmente, eso es. La sonrisa de Hajime se endureció. Empezó a buscar una ruta de escape, pero Shea se le adelantó. Con su cuerpo fortaleciéndose al máximo, rápidamente luchó contra Hajime para que se sometiera. Para liberarse, Hajime empezó a reunir maná para usar el campo eléctrico, pero llegó un segundo demasiado tarde. Dulces asegurados. Idiota. Eso no es un caramelo, eso es. Shea se despertó a la mañana siguiente después de haber sido noqueada por el rayo de Hajime, para encontrarlo mirando a lo lejos con los ojos muertos. Yoe estaba a su lado, bastante satisfecha. Las siguientes palabras de Hajime resonaron con bastante claridad en la oscuridad del amanecer. A Yoe da miedo. Conferencia de padres y maestros. Mamá, papá, por favor, no digas nada vergonzoso. Esas palabras resonaron por un pasillo iluminado por la noche en la escuela. Vamos, Hajime, ¿por qué estás tan preocupado? Es solo una reunión de padres y maestros. Vamos a hablar de cómo te va en la escuela y esas cosas. En serio, qué niño tan preocupante. Solo porque tu profesora sea una loli legal no significa que vayamos a meternos con ella o algo así. Ese es exactamente el problema. Por favor, no uses palabras como loli legal delante de mi profesora. En serio, los padres de nadie más son así. Por favor, te lo ruego, solo aguanta, ¿de acuerdo? Hajime parecía sorprendentemente serio. Pero su mamá, Sumire, y su papá, Shu, sonreían como niños pequeños. ¿Has oído eso, Sumire? Dijo que los padres de nadie más son así. Así que lo dijo. Y pensar que nos veía como personas tan especiales, querida, no creo que pueda dejarlo oír cuando llegue el momento de independizarse. Ufufu. Eso no es lo que quise decir. Deja de interpretar las cosas como quieras. Los padres de Hajime lo ignoraron. Hoy era el día programado para su reunión de padres y maestros. Como sabía lo locos que podían estar sus padres, a Hajime le preocupaba mucho que pudieran estropearlo todo. De repente se le recordó el desastre que había sido su conferencia en la escuela intermedia. Fue sacado de sus pensamientos por el sonido de las pisadas de alguien que venía por el pasillo. La profesora que salió a saludarles no era otra que Aiko Atayama. Con solo 140 centímetros de altura, Aiko, con cara de bebé, se parecía más a una ardilla bebé que a una profesora, con la forma en que siempre corría por ahí haciendo todo lo que podía para ayudar, pero, en última instancia, empeorando las cosas. La entrevista comenzó de manera inofensiva con Aiko hablando de las notas de Hajime. Shuru y Sumire asintieron exageradamente mientras repasaba los resultados de sus pruebas y cosas por el estilo. Claramente estaban actuando el papel, por lo que Hajime se preocupó cada vez más. Básicamente, a Nagumo-kun le va bien académicamente. Aunque a mí y a algunos de los otros profesores nos preocupa su hábito crónico de dormir durante la clase, Aiko sonrió torpemente, y Hajime le devolvió la sonrisa de la misma manera. Luego, a regañadientes, abrió la boca y trató de pronunciar sus siguientes líneas con el mayor tacto posible. Además, bueno, las relaciones interpersonales de Nagumo-kun son un poco. Una imagen de Hajime sentado solo durante el almuerzo revoloteó por la mente de Aiko. Aunque su aislamiento preocupaba a Aiko, el propio Hajime parecía no sentirse molesto por ello en absoluto. Incluso le había dicho a Aiko que no se preocupase por él, por lo que no estaba segura de cómo abordarlo. Sin embargo, Shu desestimó sus preocupaciones sin más. Tanto mi esposa como yo somos conscientes de su falta de amigos, sensei. Y a ninguno de los dos en particular nos importa. Pero. Está bien, sensei.
Nuestro hijo puede ser un poco pasivo, pero si llega el momento de dar un paso adelante, lo hará. Mi marido y yo ya lo hemos hablado largo y tendido, y si alguna vez llega el momento de que nuestro hijo tenga que huir, ya hemos preparado varias opciones para él. No estoy seguro de que huir sea. Aiko estaba asombrada de lo despreocupados que estaban los padres de Hajime con la situación de su escuela, y que incluso estaban dispuestos a ayudarle a huir si tenía ganas. Sumire de repente se puso seria. Pensando que sus comentarios anteriores debían ser una broma, Aiko también se puso seria. Estaba preparada para que la madre de Hajime le preguntara qué estaba haciendo ella como profesora para rectificar la situación, pero lo que Sumire le pidió fue completamente inesperado. Por cierto, Atayama-sensei, ¿estás saliendo con alguien ahora mismo? ¿Otra vez? Aiko abrió los ojos de par en par, signos de interrogación metafóricos flotando sobre su cabeza. Sin embargo, un golpe de interrogación flotaba sobre la cabeza de Hajime. Te pregunté si hay un chico con el que estás saliendo. No, no lo hay, pero... Entonces, ¿estás saliendo con una chica? Por supuesto que no. ¿Qué demonios estás diciendo? Gritó Aiko alarmada. La expresión de Hajime sufrió una rápida transformación. Ya veo. He oído que la enseñanza es una profesión muy exigente. Además, mi hijo dice que usted incluso renuncia a mucho de su tiempo libre para ayudar a los estudiantes. Francamente, estamos preocupados por sus perspectivas de matrimonio. Gracias por tu preocupación. Entonces, ¿por qué exactamente sacaste el tema? Bueno, estaba pensando, ¿por qué no casarse con nuestro hijo? ¿En serio, qué estás diciendo? Exclamó Aiko. ¿Qué demonios? Mamá, papá. El caos envolvía el aula. Shuru y Sumire continuaron sacudiendo aún más a Aiko, mientras que Hajime intentó desesperadamente detener el alboroto de sus padres. Sin embargo, solo empeoró a partir de ahí. ¿Pero no es Atayama-sensei totalmente tu tipo? Preguntó Shu. Conmocionada, Aiko no pudo reunir mucho más que una guagua. A lo cual, Sumire comentó. Vaya, finalmente oí a alguien decir guagua en la vida real, mientras asintió con satisfacción. Eso es todo lo que quería discutir. Aiko se desplomó cansada sobre el escritorio sobre el que estaba sentada. Unos segundos después, se levantó y se tambaleó hacia la oficina de la profesora. Lidiar con Shu y Sumire juntos drenó una gran cantidad de energía mental. Hajime estaba a punto de pensar en una disculpa apropiada cuando Aiko se detuvo repentinamente en medio del pasillo y se giró hacia ellos. Había un leve rubor en sus mejillas. Nagumo-kun. Soy tu profesora, así que no podemos tener una relación, ¿de acuerdo? Luego se dio la vuelta y desapareció en la oficina de la profesora. Mamá, papá, ¿cómo se supone que voy a enfrentarme a mi profesora mañana? Los padres de Hajime le acaban de dar el visto bueno. Con una sonrisa, ¿verdad? Ambos dijeron eso simultáneamente. Por primera vez en su vida, Hajime sintió que quería matar a alguien. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor. ¡Estrellas!